En este vídeo os voy a enseñar a insertar un rótulo con la herramienta más sencilla de las tres que están disponibles en Avid, la Title Tool. Cuando empieza a hablar el operador de cámara, tenemos que poner un rótulo para identificarlo. Voy a poner el rótulo un poco después de la entrada del plano. El rótulo lo mantendré en pantalla unos 5 segundos. En el menú Tools selecciono Title Tool Application. Me aparece esta ventana de diálogo para seleccionar la herramienta con la que quiero trabajar. Voy a elegir Title Tools, que es la más sencilla. Se abre la herramienta con el fotograma donde está posicionado el cursor en la línea de tiempo. Si no quiero que mi rótulo tenga un fondo transparente, puedo pulsar en este botón aquí abajo, con la letra V. Pone de fondo un sólido de color. Para cambiar el color está esta caja de Background Color. Pero en este caso quiero ver el vídeo de fondo, así que pulso de nuevo en la V. Para escribir el texto, pulso en este icono con una T mayúscula. Me coloco en la pantalla y ya puedo escribir. En la carpeta compartida, donde están los planos de la entrevista, está el nombre completo del operador de Steadicam. Es José David López Moreno, operador de Steadicam. Corto y pego, y ahora voy a editar un poco el rótulo. Lo puedo mover a la zona de la imagen que quiera. Siempre conviene respetar estos márgenes que vienen indicados, que son los márgenes normalizados para los rótulos. Con estos menús de aquí abajo puedo cambiar la tipografía, el tamaño y el tipo de alineación. Yo voy a elegir Arial 38. Y la segunda línea la voy a poner en cursiva. De color de letra voy a dejar el blanco, pero un poco menos brillante, gris muy claro. Además le quiero poner una sombra transparente. Selecciono el botón de Shadow y quiero poner la sombra un poco gris oscura. Y cierro el cuadro de diálogo. Para ver la sombra tengo que indicar primero su posición con este gráfico de la derecha. Pongo la sombra un poco abajo y a la derecha, poco para que no sea muy exagerado. Una sombra proyectada, tipo Drop Shadow. Y en esta segunda caja indico el nivel de transparencia, que la quiero muy suave. Manteniendo el ratón pulsado, desplazo este tirador hasta un nivel que me guste. En esta otra caja se puede poner un borde, definir el color y la transparencia, pero como ya tengo la sombra no lo necesito. Bueno, ya tengo mi título terminado. Lo tengo que guardar y volver al programa de edición. Voy al menú File, Save Title, le pongo un nombre de archivo, rótulo David, elijo el bin en el que quiero guardar, se va a guardar en mi disco USB 3 con el códec de NX36. Pulso Save y vemos que ya está cargado en el monitor de previo. Pero para poner el rótulo necesito una nueva pista de vídeo. Con el botón derecho del ratón selecciono New Video Track y ya tengo la pista 2 de vídeo. Ahora voy a indicar que quiero dirigir la pista 1 del previo a la pista 2. Arrastro desde V1 a V2 y ahora voy a marcar entrada y salida en la línea de tiempo con las teclas I y O, unos 5 segundos. Voy a evitar marcar el primer fotograma por si luego quiero hacer un fundido. Necesitaré un poco de coleo de entrada. Input, Output. Y ya solo me queda pulsar la tecla B para hacer una sobreescritura. Deselecciono las pistas de audio y o bien aprieto el botón rojo o la tecla B. Si quiero poner un fundido de entrada y de salida, puedo ir a estos dos iconos, fundido de entrada y fundido de salida. Para ello, dirijo el cursor al inicio, selecciono la pista que ya está y aprieto fundido de entrada, me voy al final del clip y selecciono fundido de salida. Vamos a hacer un play. Un Steadicam es un aparato que se usa para ir andando y que la cámara se estabilice. Para volver a editar el rótulo o hacer una corrección, puedo ir al botón Effect Mode y hacer clic en Edit Title. Se vuelve a abrir la herramienta Title Tool. Bueno, me pregunta primero si quiero hacerlo con la herramienta Marquee y no, quiero el Title Tool. Aquí lo tengo.